haber nacido en una familia disfuncional porque mi papá a los 4 años se había ido de la casa. Desde los 4 años hasta los 9 años mi familia se convirtió prácticamente en una familia disfuncional en la que mi mamá era la única que se encargaba de nosotros. Cuando tuve mi primer hijo fue que se me prendió el bombillo de que me hacía falta un padre. Y mi mamá llegó del trabajo con un televisor. Nosotros no teníamos televisión y íbamos a casa del vecino a ver televisión. Nos había dicho que él había mandado el dinero para comprar. Años después me di cuenta, me dijeron mis hermanos que no, que ella la había comprado en su trabajo. Y yo lo quise buscar para enseñarle a su nieto y él no quiso verme. Siento la necesidad de que él sepa que en algún momento de su vida él quiere venir donde estoy y quiero que sepa que no lo vamos a juzgar. Yo no lo voy a juzgar. Mi abuela murió con el deseo de volver a verlo. No lo volví a ver. ¿Tampoco de su familia se dejó ver? Tampoco. Mi padre salió en el 84 de Dominicana y jamás volvió. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Hoy tenemos un invitado muy especial y él es Richard Feliz. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí. El honor es nuestro, Richard. Queremos que nos cuente cómo ha sido tu niñez. Yo he tenido una niñez muy bonita. Yo creo que a lo largo de los años, mi niñez ha sido una de mis mejores etapas. Nací en Dominicana y viví un tiempo en Puerto Rico, luego me mudé a Pensilvania y en Pensilvania viví prácticamente la mayor parte de mi vida. Tienes una búsqueda espiritual muy bonita. ¿Cuándo comenzó esto? Mira, yo fui de esos que mi mamá obligaba mucho a ir a la iglesia. En ese tiempo en el que la iglesia era más RP. Yo era de esos niños que se sentaban en los pupitres a jugar. En ese tiempo se usaban pupitres en la iglesia y de alguna manera lo poco que mi mamá pudo inculcarme espiritualmente se me quedó para toda la vida. A la edad de 8 o 9 años, mi mamá viaja a España. Y yo me tengo que ir a vivir a casa de unos tíos. Y ahí haber nacido en una familia disfuncional porque mi papá a los 4 años se había ido de la casa. Desde los 4 años hasta los 9 años mi familia se convirtió prácticamente en una familia disfuncional en la que mi mamá era la única que se encargaba de nosotros. Mi mamá se ve obligada a viajar a España, yo me voy a vivir con unos tíos y con estos tíos recibo el calor de una familia funcional, de una familia bonita, de una familia con una figura de padre, con una figura de madre, con hermanos, etcétera. Y ahí me quedo con ellos unos años. Tengo entendido que tienes un hermano. Sí, tengo un hermano menor con el que me fui a vivir allá. Y la falta de padre que nos pasó a cada uno de nosotros nos afectó de manera diferente. Exacto. Yo quiero saber cómo te afectó esa falta de paternidad. Mientras nosotros somos niños, es muy difícil identificar ciertos traumas. Al ser niños, nosotros caminamos por la vida deliberadamente pensando que todo está bien. No le hacemos casos a los traumas, no le hacemos casos a nuestras actitudes, etc. El trauma de la falta de padre en sí me choca por primera vez cuando nace mi primer hijo, por ejemplo. Mi primer hijo nace y yo desde ese día en adelante comienzo a comparar mi relación con mi hijo versus la relación que no tuve con mi padre. Ok. Comienzo a crear ciertas raíces de amargura. Y cada una de esas raíces de amarguras a lo largo de los años desde entonces surgieron ciertas actitudes en mí que yo ya tenía, pero no había identificado. Claro, cuando tuviste a tu primer hijo, ¿fue que te diste cuenta? Sí, cuando tuve mi primer hijo fue que se me prendió el bombillo de que me hacía falta un padre. ¿Cómo eras tú cuando eras un niño? Antes de yo no tener hijos, ser un niño, yo era muy deliberado.
le ponía poca importancia a lo que mi mamá hacía. Tenía muy poco respeto por la mujer. Le tenía muy poca importancia a lo que mis hermanos hacían en perspectiva de lo que creían de mí. Le ponía muy poca importancia a la vida en sí, en cuanto a los sentimientos ajenos. ¿Fuiste rebelde? Sí, creo que fui rebelde. Creo que fui muy rebelde en el sentido de no dejarme llevar. ¿Y cómo fue el trato con tus tíos? El trato con mis tíos fue muy limitado porque mi padre se va a los 4 años. Creo que no nos quedamos mucho tiempo alrededor de mis tíos por parte de mi padre y nos mudamos de una provincia a otra en Dominicana. Tengo un vago recuerdo de dos de ellos, pero el contacto fue muy mínimo. ¿Tú recuerdas cómo fue esa relación de ustedes con tu papá? La relación con mi padre por los primeros 4 años, sí, tengo muchos recuerdos de ello. Tengo recuerdos cuando llegaba del trabajo, que él tenía una motora. Tengo recuerdos que nos bañábamos juntos. Tengo recuerdos que le gustaba mucho jugar en el piso. Tengo recuerdos que donde vivíamos había como estaba la casa y estaba como una cuesta donde bajábamos a jugar. Tengo recuerdos muy bonitos de mi papá. Mi papá en esos 4 años fue un hombre muy dedicado. En el tiempo que estuve viviendo con él, recuerdo que nos dedicaba mucho tiempo. A mí me dedicaba mucho tiempo. Independientemente de que mi hermano tenía solo... mi hermano me imagino que no estaba nacido todavía. Mi hermano solo tenía 3 meses cuando él se fue. Tengo muchos recuerdos bonitos en el sentido de que, mira, por ejemplo, hace muchos años yo estuve en Pensilvania al lado de uno de los motores que mi papá tenía. Y recuerdo mucho que uno de esos motores en ese tiempo tenían una luz verde y una luz roja. Es lo único que recuerdo. Y pude ver la luz verde y la luz roja de ese motor ya estando grande en Pensilvania. Uh-huh. Y esa luz verde y roja me llevó al recuerdo donde mi papá me subía en ese motor y yo lo único que veía era esa luz verde y esa luz roja. Y recuerdo que me embargó una melancolía increíble. Pude recordar que, wow, esto lo hacía mi papá conmigo. Entonces, ¿se puede decir que fue muy buen padre en lo que estuvo contigo? Sí, yo creo que sí. Creo que en la medida de lo posible en aquel tiempo, creo que sí. Dedicó mucho tiempo como debió serlo. ¿Pasó algo por lo cual él se fue? Él sale del país. Nunca tuve las razones claras por las que salió. Dicen que fue por razones políticas, otros que fueron por cuestiones económicas, etcétera. Pero cuando él sale del país, pasan meses y años y... ¿Y lo extrañaste? Supongo que sí. No hay memoria de mí en el que yo le haya reclamado a mi mamá de extrañar a mi padre, solo en ciertas ocasiones. Pienso hoy que mi mamá fue muy buena en mantener una imagen muy íntegra de él frente a mí y a mi hermano. Muy buena. Importante. Creo que eso me ayudó bastante. Mi mamá pudo haber echárselo a los perros, como dicen por ahí, pero no, era muy buena mi mamá en el sentido de que, por ejemplo, hubo una ocasión donde vivíamos en un sitio y mi mamá llegó del trabajo con un televisor. Nosotros no teníamos televisión y íbamos a casa del vecino a ver televisión. Y mi mamá llegó con un televisor y nos había dicho que él había mandado el dinero para comprarlo. Oh, wow. Años después me di cuenta, me dijeron mis hermanos que no, que ella lo había comprado con su trabajo. Eso es muy buena actitud de parte de ella. Sí. Hoy yo lo pienso y digo, mi mamá fue muy buena en cuidar mi corazón. Uh-huh. Quizás en su ignorancia, quién sabe, pero
nunca salió de la boca de mi madre una palabra negativa para con mi padre, independientemente del abandono. Pero una pregunta, y luego que él se fue, ¿él no siguió buscándolo? Luego que mi papá se fue, no tengo recuerdo que nos haya buscado. Recuerdo en una ocasión haber hablado por teléfono con él. No tengo memoria en qué fecha o qué edad yo tenía. Pero sí recuerdo de manera palpable su voz. Entonces, tu hermanito tenía 3 meses. 3 meses de nacidos. ¿Con quién se quedó tu hermanito? Con nosotros, estaba con nosotros. Porque tú me dices que tu mamá se fue para España. Mi madre se fue para España cuando yo tenía 9 años. Mi hermanito ya tenía 5 o 6 años. Okay. ¿Y cómo llegan a Puerto Rico o aquí a Estados Unidos? Bueno, después que mi mamá se va a España, nos vamos a vivir con mi tía. Ahí vivimos unos 4 o 5 años con ella. A los 14 o 15 años, entonces ya mi mamá se había pasado de España a Puerto Rico. Y ahí mi mamá nos pide a nosotros y nosotros llegamos a Puerto Rico entonces, a los 15 años. Entonces ahí volvieron y se mudaron juntos. Sí, nos mudamos juntos, mi mamá, mi hermano y yo. Pero ya aquí por primera vez, después de tantos años, me reencuentro con mi padre otra vez. Ya ahí tenía 9 años. Y ahí yo tenía 15 años. Oh, ¿y cómo fue ese encuentro? Fue muy intenso. Yo recuerdo aquella noche que llegué a Puerto Rico y estuve frente a él. Nos quedamos mirándonos por un rato, luego nos abrazamos, qué sé yo, y tratamos de tener una relación. Tratamos de entablar una relación de amigos, ya no quizás de padre e hijos, pero por lo menos de amigos. ¿Tu hermano lo conocía? Sí, no lo conocía. Mi hermano lo conoció cuando llegó a Puerto Rico. ¿No le preguntaste qué pasó? No le pregunté qué pasó. Estaba más interesado en tener una relación con él que en saber qué pasó. ¿Y cómo lo tomó tu hermano? Porque no lo conocía. No le interesaba. No le interesaba. No le interesaba. Él fue más rebelde. Él estaba menos interesado en tener una relación con él. De padres e hijos. O de amigos, ni siquiera. ¿Él tuvo alguna figura paterna? Mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Tuvimos una figura paterna. Cuando nos fuimos a vivir con mi tía, mi tío, a quien hoy día le decimos papi a él y mami, él prácticamente se convirtió en la figura paterna que nosotros necesitábamos. ¿Tío de parte de papá? De parte de mamá. Mi tía es la hermana de mi mamá, el esposo de ella. Y él de alguna manera nos acogió bajo sus alas. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerdo que los días de Reyes, él se interesaba mucho en que tuviéramos regalos. Y hoy yo puedo hacer conexión con eso, pero en ese tiempo pues yo quería un regalo nada más. Pero hoy yo puedo pensar y digo, wow, pero él se interesaba mucho en agradarnos. Qué bueno. ¿Tú crees que te ha afectado esa falta de la figura de tu papá? Sí. Me afectó mucho. Independientemente de que mi niñez no la sintió, creo que entablar una relación con mis hijos fue difícil por el hecho de estar constantemente comparando una relación con otra. ¿Y cómo eres tú ahora como papá? Yo me vendo como un buen padre. A mí me gustaría pensar que sí, que soy un buen padre en el sentido de que a lo largo de mis años, por ejemplo, yo siempre digo, mira, cuando tuve mi primer hijo, yo cometí ciertos errores con mi primer hijo que rectifiqué con el segundo y que perfeccioné en el tercero. Quizás por falta de experiencia o etcétera, ¿entiendes? Pero cuando nace mi primer hijo, yo decía,
wow, pero mi papá pudo haber hecho esto conmigo y no lo hizo. O quizás yo no era lo suficientemente importante para mi papá. A él no le importó irse. Entonces comencé a compararme y decía, yo nunca voy a hacer eso con mi hijo. Yo nunca voy a dejar mis hijos. Yo quiero siempre estar ahí con ellos. Mis hijos no se van a criar con otro hombre que no fuera yo. Yo voy a sacrificar lo que fuera para ello. Porque llegará el día en que yo voy a estar frente a mi padre y le voy a decir, no soy igual que tú. Y quise ser un buen padre por mucho tiempo. Dios me hizo entender que lo quería hacer por las razones equivocadas. ¿Por qué? Porque mi intención de ser un buen padre era echarle en cara a mi papá que yo no era igual que él. Y eventualmente eso se iba a reflejar en mi relación con mis hijos. ¿Y cómo lograste llegar a ese punto? Y yo me caso, tengo mis hijos. Yo creo que antes no. Sí, no, antes de casarnos ya mi esposa y yo habíamos tenido yo había tenido un encuentro con Dios. Y me había sentido muy cerca de Dios en el tiempo que me casé. De hecho, me preparé para ello. Desde antes de casarme yo tenía mucho respeto por el matrimonio. Yo escribía del matrimonio. Desde antes de casarme, quizás la misma falta de padre me enseñó a tener mucho respeto por la mujer, por el hecho de que veía a mi madre constantemente luchando. Y siempre quise ser el esposo que cuidara a la esposa. Pero todo esto lo quería hacer simplemente por el hecho de que no quería ser igual a mi papá. No porque yo tenía que ser así de manera auténtica. Entonces comienzo a hacer conexión con la relación de mis hijos, a la relación que no tuve de mi padre, y comienza Dios a instruirme en la relación que debo tener con él. No iba nunca en la vida a ser un buen padre, a menos que no tuviera una buena relación con Dios. No había forma de hacerlo, porque la figura paterna que a mí me hizo falta, yo la pude encontrar en Dios. Y era el mejor ejemplo para yo ser un buen padre con mis hijos. ¿Tú todavía sientes ese vacío? Hoy día no. Yo sentir un vacío no. Siento mucha compasión. Pienso que independientemente de las razones por las que pasaron las cosas como pasaron con mi papá, pienso que en algún momento lo voy a tener de frente y tengo que tener la compasión suficiente para rectificarlo. A los 18 años te encontraste con él y otra vez se separaron. Sí. Nos encontramos a los 15 años. A los 19 años yo me mudo de Puerto Rico. Y nos separamos otra vez. Me nació una espinita muy, muy fea una vez. Yo recuerdo mi primer hijo, Samuel, con 2 años, fuimos a Puerto Rico. Ya casado con mi esposa y todo. Y yo lo quise buscar para enseñarle a su nieto. Y él no quiso verme. ¿No quiso verte? ¿Por qué no quiso verte? ¿No sabes? No sé, no. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó yo eso? Lo llamé, hablé con... yo lo busqué. Al parecer él se dio cuenta que yo lo estaba buscando. Me llamó por teléfono. Me dijo, no, yo estoy trabajando lejos. No nos podemos ver, qué sé yo qué. Y luego un amigo me dijo, no, está trabajando cerca. Él no quería verte. ¿Te ha llevado a entender por qué él no quiso verte? En ese momento pensé, él es el mismo, no ha cambiado. No le interesa tener una relación conmigo. Luego pasaron los años y entendí que quizás él no tenía cara para mí. Quizás él pensó que yo quería reclamarle. Pero no, en lo absoluto. Mi intención de tener una buena relación con mi padre es precisamente no tener una repercusión con mis hijos. No puedo ser un buen padre con mis hijos si no tengo empatía con el padre que me abandonó. Es imposible hacerlo.
Claro, y supongo que también tú querías que tus hijos tuvieran una relación con su papá, con su abuelo. Totalmente. Cosa que nunca lo han conocido. ¿Cómo ha afectado eso a tu hermano? Mira, mi hermano y yo hablamos muy poco de ello. Pero yo he visto a lo largo de su vida cómo él ha transicionado de una forma u otra. De hecho, recientemente él estuvo en Puerto Rico buscándolo porque entendió que quizás debe empezar ahí a arreglar ciertas incongruencias que él tiene con su propia vida, tú sabes, cosas que él quiere, cosas internas que él quiere trabajar. Y llegó a la conclusión de que quizás buscándolo y hablando con él, perdonándolo, pidiéndole perdón, etcétera, fue a Puerto Rico y no lo encontró por ningún lado tampoco. ¿Tú piensas que tu papá no se deja ver? Yo pienso que sí, que él no quiere que ninguno de los veamos, porque... Y yo pienso que él no quiere dar la cara quizás por vergüenza. Cosa de lo que yo estaría dispuesto a protegerlo. Claro que sí. No solo soy yo. En Dominicana hay también 7 hermanos. ¿O sí? 7 hermanos más, sí. ¿Con ellos sí tienen una relación? No, para nada tampoco. Extraño, ¿no? Extraño. ¿Y te lleva con tus hermanos allá? Sí, dentro de lo que cabe, tenemos cierta relación en el sentido que hablamos, etcétera. Me contaron en Puerto Rico que tenía 2 hermanos más en Nueva York que no conozco. De esos nunca hemos sabido nada. ¿Tú lo perdonaste a tu papá? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo quiero siempre pensar que sí lo perdoné. Porque de no haberlo perdonado, no hubiese tenido una relación saludable con mis hijos. ¿Tú sientes la necesidad de una respuesta? No, ya no. Ya no. Ya no. Yo siento la necesidad de hacer algo por él. Claro. De darle la mano. Siento la necesidad de que él sepa que en algún momento de su vida él quiere venir donde estoy y quiero que sepa que no lo vamos a juzgar. Yo no lo voy a juzgar, no. Quiero que sepa que yo lo puedo esperar con los brazos abiertos. Claro, y eso le va a dar libertad. Sí, totalmente. Pienso que es el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos. ¿Y tu hermano tiene hijos? No tiene hijos. En esa primera vez que él se alejó de ustedes, tu madre por lo menos no te ha dicho un por qué. Realmente no. Mami no habla mucho de ello. Mira, para que conozcas un poquito la historia de mi padre. Mi padre ya tenía una familia antes de nosotros. No sé las razones por las que esa familia se rompió, etcétera. Pero se casa con mi madre, tiene 2 hijos que son mi hermano menor y yo. Y mi padre, lo que recuerdo y lo que me cuenta la gente de él, sus hermanos o sus sobrinas, es de hecho, mi hermana mayor por parte de padre, es que era un hombre muy culto. Mi padre era un hombre muy estudiado, era un químico científico en el ingenio de Barahona. Era un hombre que le gustaba mucho estudiar, escribir, y nadie se explica qué pudo haber pasado con un hombre así. Es un hombre que estaba metido en política también. Nadie en realidad tiene claro qué pudo haber pasado con un hombre con esos valores. ¿Acaso tu papá fue abandonado también? No, en absoluto, para nada. Mi abuela murió con el deseo de volver a verlo. Y no lo volvió a ver. ¿Tampoco de su familia se dejó ver? Tampoco. Mi padre salió en el 84 de Dominicana y jamás volvió. Jamás volvió, no tuvo contacto con ninguno de ellos allá, no tuvo contacto con nosotros hasta que nosotros lo buscamos en Puerto Rico. Nadie hace conexión con lo que pudo haber pasado. Algo extraño, tal vez tiene un problema psicológico. Probablemente la familia le adjudica mucho al hecho de que quizás se hundió en el alcohol, se hundió en las drogas, etcétera. Cosa que yo nunca vi mientras lo traté.
por lo menos no hundido en... ¿Tú conoces personas que están alrededor de él? Sí, conozco personas, sí. Aunque ya no tengo contacto con ellos, pero sí conozco. ¿Nunca te dijeron alguna razón de por qué él estaba actuando así o ellos habían visto algo? No, para nada. Estaba muy acostumbrado a su manera de ser, bien reservado y solo, apartado, Muy solitario. solitario, sí. Richard, ¿y si le pudieras decir algo, qué le dirías? Wow. Entre tantas cosas que yo le pudiera decir, yo creo que el Richard de ese tiempo le hubiese reclamado bastante. Pero Richard de hoy le hubiese ofrecido un abrazo. ¿Quisiera decirle algún mensaje? ¿Cuál es tu deseo? Dile, papi. Mándale un mensaje. A ver. Papi, está bien. Creo que está bien. Tú puedes llamarme. Tú puedes venir. Yo no te voy a rechazar. Ni te voy a juzgar. Ni te voy a preguntar tampoco. Basado en tu experiencia, ¿qué le aconsejas a personas que han estado pasando procesos similares o iguales? Mira, lo que a mí particularmente me ha ayudado es, aparte de estar cerca de Dios, es buscar identidad en Dios. Creo que buscamos identidad por lo regular en otras personas, en ¿cómo se dice? En modelos, en personas influentes en nuestras vidas. Pero si nos vamos a lo espiritual, yo creo que Dios no solo nos ofrece una paternidad, nos ofrece una identidad auténtica. Y si no nos arraigamos a esa identidad de parte de Dios, es muy difícil sobrepasar la barrera de un abandono paternal. Vas a estar constantemente juzgando de manera humana. Vas a estar constantemente buscándole una razón a. Vas a estar constantemente buscando respuestas que nunca van a llegar. El Richard de hace 10 años hubiese dicho, pero él se fue, me abandonó. Yo tengo licencia para hacer lo mismo con mis hijos, porque ese es el común denominador. Pero no, Dios fue muy misericordioso al enseñarme que esa maldición yo tengo el poder de pararla, pero comienza con una decisión mía. Claro que sí. Si yo no hubiese parado esa maldición, es muy probable que mis hijos hubiesen hecho lo mismo. Y probablemente no, quién sabe. Pero pienso que el porcentaje de que mis hijos hagan lo mismo con los hijos de ellos es mucho más bajo ahora que de lo que hubiese sido si yo los hubiese abandonado a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es muy importante mi generación. Creo que puedo aportarle a este mundo sembrando en mi generación por medio de los valores espirituales que Dios me ha enseñado. No tienes que hacer lo mismo. Porque naciste en una familia disfuncional, no tienes que crear una familia disfuncional. Claro. No es una ley. Es una decisión que se toma. Es una decisión que se toma. Porque naciste en una familia en donde tu papá mataba a golpes a tu mamá, no tienes que hacer lo mismo. No. Tú puedes aprender a tener respeto por la mujer. Claro que sí. Porque naciste en una familia en donde todo está a patas arriba, no tiene que ser lo mismo. Tú tomaste la decisión de hacer correctamente las cosas. Y eso es de manera correcta. Ese es el mérito que tú tienes.
lo puedes hacer. Yo digo, mira, yo tengo credenciales para decirte que tú no tienes que crecer igual como creció tu papá. Tú puedes crecer diferente. Es una decisión porque tú decidiste no ser como tu papá. Otros dicen, bueno, yo soy así porque mi papá me enseñó esto. Y tú tomaste la mejor decisión. Y eso lo valoramos. Y te damos gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Y te damos las gracias por ser una gente bellísima. Gracias. Gracias, un honor, como te dije, haber estado aquí y espero que esto pueda edificar de manera correcta. Y esperamos que aparezca tu padre y... Claro que sí. Y tenga una buena relación. En el tiempo adecuado yo sé que va a aparecer. Así será.